Bienvenidos a Historia a través del cine. En nuestra lista de reproducción 31 días en el lejano oeste, hoy exploraremos una película icónica que nos sumergirá en la época dorada del oeste americano, Raíces Profundas. Raíces Profundas nos transporta a Wyoming, a fines del siglo XIX, durante una época de intensa expansión en el lejano oeste. En este contexto histórico, se estaban llevando a cabo eventos clave que moldearon la sociedad y la cultura de la época. Uno de esos eventos fue la construcción del ferrocarril transcontinental, una empresa monumental que buscaba unir la costa este con la costa oeste de Estados Unidos. Esta construcción fue un hito crucial en la historia del lejano oeste, ya que facilitó el transporte de personas y mercancías, abrió nuevas rutas comerciales y estimuló el crecimiento económico de la región. Sin embargo, este proceso de expansión también generó conflictos entre los colonos y los nativos americanos. A medida que los colonos se establecían en nuevas tierras, las comunidades indígenas se veían amenazadas y desplazadas. Estos conflictos culturales y territoriales fueron una realidad trágica y compleja en la historia del lejano oeste, y Raíces Profundas intenta reflejar esta realidad a través de su trama y personajes. Dirigida por el aclamado director William Wyler y estrenada en 1953, Raíces Profundas es una película que cautiva al espectador al combinar elementos del western clásico con una historia emotiva y profunda. La trama se desarrolla en el vasto paisaje de Wyoming, durante una época de cambios y conflictos en el lejano oeste. En el corazón de la historia se encuentran dos poderosas familias enemistadas, los Annassey y los Mackay. Ambos clanes luchan ferozmente por el control de las tierras y los recursos naturales de la región. Esta rivalidad ancestral se ha perpetuado a lo largo de los años, generando tensiones y enfrentamientos constantes. James Mackay, interpretado magistralmente por Gregory Peck, es el patriarca de los Mackay, un hombre de principios y valores arraigados. Su determinación por mantener la integridad de su familia y sus tierras es una de las principales fuerzas impulsoras de la trama. Por otro lado, los Annassey, liderados por Rufus Annassey, interpretado por Burl Ives, son un clan conocido por su ferocidad y su deseo de expandir su dominio sobre el territorio. En medio de esta enemistad ancestral surge un romance prohibido entre James Mackay y Julie Maragon, interpretada por Jan Simmons, una hermosa mujer que pertenece a los Annassey. Este amorío desafía las lealtades y las tradiciones arraigadas en ambos clanes, desencadenando una serie de eventos que ponen en peligro la vida de todos los involucrados. A medida que la trama avanza, somos testigos de intensos enfrentamientos, desafíos de honor y dilemas morales. La película nos sumerge en un mundo de pasiones desenfrenadas, donde el amor y la lealtad se ponen a prueba en un entorno hostil y sin ley. La dirección magistral de William Wyler y las actuaciones destacadas del elenco principal, incluyendo a Gregory Peck, Jan Simmons y Burl Ives, dan vida a unos personajes memorables y complejos. Su interpretación convincente nos sumerge en la época y nos permite sentir la tensión y la emoción que impregnan cada escena. Raíces Profundas es una película que combina la acción y la emoción del género del western con una narrativa profunda y conmovedora. La lucha por el control de las tierras y los recursos naturales se entrelaza con el conflicto interno de los personajes, creando una historia que trasciende los límites del género y nos invita a reflexionar sobre el poder de las raíces y las decisiones que tomamos en la vida. Raíces Profundas nos sumerge en la esencia misma del lejano oeste al abordar una serie de temas emblemáticos de esta época histórica. La película nos transporta a un momento de intensidad y desafío, donde los personajes se enfrentan a situaciones extremas y se ven obligados a tomar decisiones difíciles para sobrevivir en territorios hostiles. Uno de los temas destacados es la construcción del ferrocarril transcontinental, una empresa monumental que buscaba unir las costas este y oeste de Estados Unidos. Este proyecto masivo, que requería una gran cantidad de mano de obra y recursos, simboliza el avance y la modernización de la época. A través de la película presenciamos la importancia del ferrocarril en el desarrollo del oeste y cómo su construcción afectó la vida de los personajes y la configuración del paisaje.
Otro tema central es la tensión y los conflictos entre los colonos y los nativos americanos. A medida que los colonos se expandían hacia nuevas tierras, se encontraban con comunidades indígenas que habían habitado la región durante siglos. Esta lucha por el control del territorio y los recursos naturales generó tensiones y enfrentamientos violentos. Raíces Profundas nos muestra la complejidad de estas relaciones y los desafíos que enfrentaron tanto los colonos como los nativos americanos. Los duelos a pistola también son un aspecto importante de la película, reflejando la violencia y el código de honor que caracterizaban al lejano oeste. Estos enfrentamientos a menudo se resolvían mediante la habilidad y la valentía de los protagonistas, y nos muestran la importancia de la justicia y la defensa propia en una sociedad donde la ley a veces era frágil o inexistente. Además, Raíces Profundas explora la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. El paisaje desolado y agreste del oeste desafía a los personajes a adaptarse y superar obstáculos en su búsqueda de una vida mejor. Esta lucha por la supervivencia se entrelaza con los conflictos personales y las relaciones humanas, creando una narrativa rica y emocional. Raíces Profundas nos sumerge en la complejidad y los desafíos del lejano oeste a través de la exploración de temas clave como la construcción del ferrocarril, las tensiones entre colonos y nativos americanos, los duelos a pistola y la lucha por la supervivencia. A través de la historia de James Mackay, interpretado por Gregory Peck, nos adentramos en la complejidad de las relaciones humanas y las decisiones que se deben tomar en un contexto histórico fascinante y desafiante. Raíces Profundas dejó un impacto significativo en la industria cinematográfica y en el género del western. Desde su lanzamiento en 1953, la película fue aclamada tanto por la crítica como por el público, convirtiéndose en un gran éxito de taquilla. El enfoque único de Raíces Profundas en la exploración de los conflictos familiares y las complejidades de las relaciones humanas dentro de un contexto histórico fascinante resonó con el público de la época. La película logró capturar la esencia del lejano oeste y presentarla de una manera emocionante y convincente, dejando una impresión duradera en el público. El legado de Raíces Profundas en el género del western es innegable. La película ha sido reconocida como una de las mejores películas del lejano oeste y ha influido en muchas producciones posteriores del género. Su éxito y enfoque narrativo han servido de inspiración para otras películas que buscan explorar la complejidad de la vida en el oeste americano. Además, las actuaciones excepcionales de Gregory Peck, Jan Simmons y Burl Ives han sido ampliamente elogiadas y siguen siendo recordadas como algunas de las mejores interpretaciones en la historia del cine. Sus personajes y sus interpretaciones han dejado una huella imborrable en la cultura cinematográfica. Raíces Profundas ha dejado un legado duradero en la industria del cine y en el género del western. Su impacto en la audiencia y su reconocimiento como una de las mejores películas del lejano oeste demuestran su importancia y relevancia en la historia del cine. Su enfoque único, actuaciones sobresalientes y narrativa cautivadora continúan inspirando a generaciones de cineastas y espectadores. Y ahí lo tienen, Raíces Profundas, una película que captura la esencia y el espíritu del lejano oeste. Sumérgete en la historia y la cultura de esa época mientras disfrutas de esta joya cinematográfica. Si te ha gustado, no dudes en darle un like y en suscribirte. Hasta la próxima.